Buenos días, licenciado. Buenos días, compañeros. Hoy les traemos el tema del origen de las computadoras. Comencemos. Aunque solo a partir de los años 90, los ordenadores pudieron ser reconocidos por una gran parte de la población, y en el 2000 empezaron a ser parte del diario vivir de las personas. Lo cierto es que su historia se remonta a muchos años atrás, con una amplia generación de computadoras que, aún en pleno siglo XXI, todavía las desconocen. Si bien en 1946 se desarrolla la primera computadora digital electrónica denominada ENIAC, para el año de 1936, 10 años atrás, ya se estaba dando forma y significado a lo que hoy se conoce como computadora u ordenador. Gracias a la fabricación de la Z1, la que para muchos es la primera computadora programable de la historia, a pesar de ser reconocida como una calculadora mecánica binaria. Desde ordenadores carentes de sistema operativo construidos con electrónicas de válvula, pasando por transistores hasta llegar a microprocesadores, solo son algunas de las características que destacan a cada generación de computadoras. Pero, ¿cómo eran esas primeras máquinas y para qué eran utilizadas? Echemos un vistazo atrás para entender mejor todo esto. La primera generación de computadoras, de 1946 a 1955. Para esta época, la tecnología utilizada eran los tubos al vacío. Esos mismos son famosos por haber posibilitado el desarrollo de la electrónica hacia la mitad del siglo XX. Por esta razón, los ordenadores eran desarrollados como válvulas electrónicas de vacío. Se caracterizaban principalmente por tener un tamaño enorme, no disponer de sistema operativo, sino de una tarjeta perforadora para almacenar toda la información, y eran utilizados exclusivamente para las fuerzas militares y la industria científica. De acuerdo con el portal web Wikipedia y las referencias encontradas en la Enciclopedia Actual de la Informática, las computadoras que marcaron el hito de la primera generación fueron, a continuación, mi compañera. Bueno, continuando con la palabra de mi compañero, yo les voy a explicar sobre las diferentes computadoras o dispositivos que se han dado en la primera generación de las computadoras. Bueno, empezamos con la SUS Z1, que fue diseñada por el ingeniero alemán Konrad Zuse en 1936 bajo el sistema eléctrico mecánico y con el financiamiento propio de su inventor y el de sus allegados. Se dice que fue construida en el departamento de los padres de Zuse, debido a que el gobierno nazi no confiaba en el trabajo de este informático, ya que, como se puede ver en pantalla, era una máquina que era bastante amplia, que su tamaño era muy grande, además que tenía diferentes procesos para dar una información como tal al final, ya que estaba compuesta por diferentes estructuras mecánicas y que aún no se habían experimentado o descubierto demás materiales para que la SUD Z1 tenga un procesador informático más amplio. Debido a eso, el gobierno nazi no confiaba sobre la información que podría trabajar este dispositivo. Bueno, la SIU Z2, como todo lo que se crea por primera vez, no es perfecto, Sius decidió mejorar entre los años 1936 y 1939 su gran invento, gracias a la ayuda de su amigo Helmut Schauer, quien le aconsejó que cambiaría el sistema mecánico por tecnología de circuitos eléctricos, implementando roles telefónicos para conocer la viabilidad del proyecto, obteniendo como resultado una máquina un poco más veloz, pero casi imposible de realizar debido a la escasez de la época de las válvulas termoiónicas. Pero Sius, mientras realizaba el proceso para tener un mejor sistema mecánico, tuvo que aumentar más circuitos y demás, ya que en la imagen se puede ver que la máquina como tal es más grande que la primera.
Bueno, la ZSIUS Z3, considerada como la primera máquina automática y programable de la historia, fue creada también por SIUS en 1941 como resultado de la combinación del trabajo duro y esfuerzos invertidos en la Z1 y la Z2. Uno de sus grandes atributos fue que utilizó el sistema binario y la tecnología electrónica basada en los roles para llevar a cabo sus funciones. En la imagen se puede ver que gracias al sistema binario Zeus pudo configurar y tener un sistema, una máquina más automática y que se puede programar con el transcurso de que vaya avanzando la tecnología. En la ENIAC, aunque su creación se le amerita a los ingenieros John Percy Erskine y John William Mould, en 1944 realmente fue un grupo conformado por 6 mujeres las que programaron este computador, así como la Z2. La ENIAC se desarrolló como una de las máquinas meramente experimental y no de producción. Como podemos ver en la imagen, la ENIAC tenía diferentes funciones y a la vez era considerado una máquina más amplia. Se puede ver que ahí que podía tener la función de lector de tarjetas. eh, También era el transmisor de constantes, la tabla de funciones, el multiplicador, la división raíz cuadrática, tablas de frecuencia 1, programa maestro y la tabla funcional de portátil 1, ya que esta era una máquina un poquito más avanzada estaba basada a base de la Z1 y la Z2, pero transformando o pasando el tiempo, perdón, se han ido adoptando diferentes funciones, pero para esas funciones había se tenía un proceso en el cual tenía que ir pasando la información y para obtener la información final tenías que conectar uno por uno y recién te iba a dar la información como tal. Bueno, la Z4, debido a que la computadora Z3 fue destruida en 1943 en un bombardeo realizado en Berlín durante la Segunda Guerra Mundial, Cora and Hughes diseñó nuevamente una máquina como resultado final de todas sus anteriores versiones, utilizando tarjetas perforadas y sistema de relés. Es conocido como la primera máquina en ser vendida en todo el mundo en 1950. Fue vendida debido a sus diferentes funciones y características que contaba. Además que contaba con funciones que en esas épocas no eran muy conocidas, como ya habíamos visto el sistema binario, que podía multiplicar, almacenar información, retener información y poder enviar información. Pero esta Z4 era una fusión de la Z3, la Z2 y la Z1, pero con menos material y con información más amplia. EDUAC, la segunda generación de computadoras hasta ahora existentes, fue la segunda programable y la primera en usar un programa informático de almacenamiento. Su creación se le atribuye al Laboratorio de Investigación de Balística de Estados Unidos de la Universidad de Pensilvania en el año 1949. Entre los años 1951 y 1955 se fabricaron y construyeron varios modelos de computadoras que marcaron el inicio comercial de este gran invento tecnológico. A este selecto grupo pertenece la UNIVAC 1, creada por los mismos inventores de la ENIAC, y la catalogaron como la primera computadora comercial procreada en Estados Unidos, y la SIU Z22, desarrollada también por Conrad SIUS bajo el sistema de tubos de vacío.